Hemos oído varios nombres que por ser en inglés quizá no se nos queden, pero Elias Smith es uno de ellos, Barton W. Stone y el señor James McGready. Quiero enfatizar, hermanos, que no es que la iglesia de Cristo comienza con ellos, ni la iglesia de Cristo comenzó en el año 1600 o 1800. Recuerde, este es un continente nuevo en el cual las personas que lo habitaban obviamente no tenían ningún tipo de conocimiento de las sagradas escrituras, pues los nativos de estos territorios eran, como llamamos, indígenas, que adoraban a toda clase de elementos naturales, pero nada de conocimiento del verdadero Dios. Así que con la inmigración inglesa, sobre todo, que no fueron los únicos, entendamos que a este nuevo continente vinieron holandeses, franceses, también portugueses, también otro tipo de países que en ese tiempo estaban tratando de expandir sus territorios, pero parece ser que Inglaterra gana la carrera en esa situación, pues aquí mismo en los Estados Unidos hubo y pelearon en varias ocasiones contra diferentes ejércitos como los holandeses, el cual después de haberlos derrotado se hicieron de lo que era anteriormente Nueva Ámsterdam y pasó a ser Nueva York, porque la ganaron los ingleses. También pelearon con los franceses acá mismo y les quitaron otro territorio en Canadá. Y así, hermanos, los ingleses fueron apoderándose de otros territorios aún en el Caribe, como Barbados, como Jamaica, y fueron haciéndolos sus colonias. Así que Inglaterra comenzaba a ser un imperio en los años 1600, que es cuando comenzó la inmigración inglesa hacia el nuevo continente. Entre ellos hubo una emigración, de un sector de personas que se hacían conocer como los puritanos. Este era un grupo de personas con una alta moralidad y que estaban ellos realmente muy descontentos con la iglesia inglesa, la iglesia anglicana, como ya lo explicamos, que era la iglesia estado de Inglaterra. Ellos pensaban que verdaderamente había mucho formalismo y que no se había modificado nada en el pasado como decidieron haberlo hecho cuando se quisieron separar, ¿verdad?, del clero romano. Así que miraban con mucha injusticia muchas atribuciones especiales para los de la gente de la realeza inglesa, y esto ellos no lo miraban bien, obviamente no estaba bien. Sin embargo, este grupo de puritanos pues miraban las cosas que tenían que cambiar y vieron como una gran oportunidad acá en América para comenzar a hacer ciertos cambios, y tenían su manera de pensar. Sin embargo, todavía ellos no se querían separar de la iglesia anglicana, solamente querían hacer unas reformas. Por lo tanto, seguían adoptando la doctrina calvinista. Dicho sea de paso, para nuestros amigos, vuelvo a enfatizar, la doctrina calvinista venida de Juan Calvino está en una de las doctrinas que ha sido más adoptada por muchos grupos, pero no porque haya sido adoptada por muchos grupos significa que sea verdadera. A decir verdad, es una doctrina bastante falsa, pues cree o enseña la predestinación. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el hombre, según Juan Calvino y los que creen en esta doctrina, viene predestinado para ser salvo o condenado. Por lo tanto, hermanos, la persona que viene predestinada para la salvación no debe de preocuparse, porque si él fue sellado, él ha sido predestinado, Dios lo va a rescatar. Por el contrario, si una persona ha sido predestinada para ser condenada, pues tampoco yo diría que debiera de preocuparse, porque aunque quisiera salvarse no puede, porque el Señor la ha condenado incluso antes de venir. Obviamente esto no es bíblico.
Con ello conllevan también la doctrina de la herencia del pecado, es decir, cuando el niño nace, nace con pecado. Pero también esto no es una enseñanza bíblica. Y como todo calvinista, no se pierde la salvación. Según ellos, dicen, si tú fuiste salvo, viniste de alguna manera ya dispuesto por Dios, ¿verdad? Predestinado para ser salvo. ¿Cómo puedes perder la salvación? No importa qué clase de vida vivas, no importa qué tipo de persona seas, no vas a perder la salvación porque has sido predestinado para ser salvo. Todo esto es ridículo, hermanos, a la luz de las Escrituras. Sin embargo, hay muchas denominaciones con este corte calvinista. Así que esto, hermanos, es lo que parte hemos visto, y estos señores, Elias Smith, Barton W. Stone y James McGrady, dieron, hermanos, un giro en sus vidas y dijeron, no, tenemos que cambiar. Esto no puede ser así. Y comenzaron una intensa búsqueda por el cristianismo relatado en las páginas del Nuevo Testamento. Ahora vemos nosotros, hermanos, que a Barton Stone estaba convirtiéndose en esa figura central por el esfuerzo para restaurar el cristianismo puro del Nuevo Testamento en esta nación que acababa de dar sus primeros pasos hacia la libertad y también la libertad religiosa. Bueno, aparece ahora el nombre de Alejandro Campbell. Las cuestiones del bautismo no estaban solo en la mente de Barton W. Stone, sino que se encontraban en las mentes de las personas que miraban hacia el orden antiguo. Aquí vemos nosotros que un predicador de nombre B. F. Hall, quien fue ordenado para predicar por Stone el 14 de mayo de 1825, fue uno de los que tuvo tal conflicto con la cuestión del bautismo. Durante el verano de ese año, Hall celebró muchas reuniones campestres, es decir, series de predicaciones, avivamientos espirituales en los campos del país. Muy a menudo las reuniones terminaban sin que el pecador encontrara alivio. Hall se sentía insatisfecho, así como Barton W. Stone, y sentía que algo andaba pero muy mal con la forma de predicar. Un año después, Hall encontró apoyo a la convicción que ahora tenía. Habiendo ido a la casa de un hermano llamado Guess en cierta provincia llamada Line Creek, que dividía Kentucky y Tennessee, los estados que hoy son del sur. Ahí en la cabaña encontró una primera copia de un debate de un señor apellidado Campbell contra McCalla, que nunca había visto en su vida. Leyó rápidamente, pero se tomó el tiempo de seguir con atención el discurso de Alejandro Campbell sobre el diseño del bautismo. De repente se puso de pie y dio un salto, dejó caer el libro al suelo y gritó: ¡Aleluya! ¡He encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado!, gritaba de alegría. Alejandro Campbell y su padre Tomás fueron originalmente miembros de una rama de la iglesia presbiteriana en Irlanda del Norte. Tomás Campbell, padre de Alejandro, dejó atrás a su familia y llegó a Estados Unidos en 1807. Durante los 2 años siguientes mantuvo series de predicaciones o avivamientos en el oeste de Pensilvania bajo la supervisión del presbiterio Chartiers. Como hombre estudioso pero muy inquisitivo, Tomás Campbell se encontró cada vez más en conflicto con la doctrina presbiteriana. Los 2 años fueron cada vez más tormentosos hasta que finalmente Tomás fue expulsado en septiembre de 1808 por no predicar lo que el grupo presbiteriano quería que predicara, especialmente en relación al bautismo y a la salvación. Alejandro y el resto de la familia se le unieron a Tomás en América, es decir, en Estados Unidos, en octubre de 1809. Alejandro había estudiado en la Universidad de Glasgow, en Escocia.
antes de llegar a Estados Unidos. Ahí estuvo expuesto a los movimientos de reforma escoceses liderados por James y Robert Haldane, John Glass y Robert Sandeman. Al igual que su padre, Tomás, Alejandro estaba comenzando a cuestionar los elementos del ceder presbiteriano y sus principios calvinistas subyacentes no le gustaban para nada, no estaba de acuerdo, sentía que no tenían respaldo bíblico. Cuando los dos, padre e hijo, se reunieron en Estados Unidos, comenzaron a comparar sus notas de la creciente independencia religiosa. Poco antes de reunirse con su familia, el excomulgado Thomas Campbell, que había sido excomulgado por los presbiterianos, y varios asociados simpatizantes crearon su propia sociedad independiente, la Asociación Cristiana de Washington. Esto era en Pensilvania. Tomás escribió su famosa declaración y discurso en agosto-septiembre de 1809 para explicar la naturaleza de esta asociación. Si bien podemos erizarnos ante tales acciones, debemos recordar que estos hombres están saliendo de la oscuridad del partidismo y avanzando hacia la luz gloriosa de la verdad revelada, pero no han llegado aún ahí. Se han tambaleado por un momento para orientarse. Tomás y Alejandro Campbell se están alistando juntos para una batalla para renunciar a toda autoridad religiosa creada por el hombre y abandonar todas las prácticas que no se basarán en las escrituras sagradas. Fue en la casa de Abraham Altars, en Mount Pleasant y Washington, Pensilvania, que Tomás Campbell predicó por primera vez: donde la Biblia habla, hablemos; donde la Biblia guarda silencio, guardemos silencio, en 1 de Pedro 4:11. Un lema que ahora se toma a la ligera. Fue verdaderamente revolucionario ese pensamiento cuando por primera vez fue oído por los hombres. Estaban comenzando a tomar forma un movimiento que se alejaba de la corrupción denominacional y que los estaba llevando a regresar a la autoridad divina. Pero había mucho tiempo que pasar y el cambio no sería tan fácil ni para los reformadores ni para los que defendían firmemente el estatus presbiteriano, metodista y anglicano. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.